Chicos, de repente quiero ser modelo otra vez. Necesito que hablemos de esto. No sé por qué, no sé en qué momento. Tengo una idea de cuál fue como el detonante. Tipo, cuál fue lo que comenzó todo. Una vez en mi adolescencia, por una época corta, tuve problemas con mi cuerpo y tenía dismorfia y me veía un poco más gordita. Nunca más en toda mi vida. Ah, bueno, sí, una vez cuando antes era un poco más joven, me sentía un poco acomplejada porque yo era alta. Hoy me doy cuenta que es lo mejor ser alta. Antes los chicos nadie quería una chica alta cuando yo era más joven y tipo era, digamos, tu estatus o te definía mucho lo lindo, de cómo te percibían las otras personas y cómo, si vos le gustabas a los chicos o si les parecías linda, eso era muy, te definía mucho antes cuando eras más jovencita. Entonces era un súper complejo no gustarle a ningún chico porque yo era re alta. Después, cuando crecí, me di cuenta, boludo. Me estoy acomplejando, digamos. Es como que estoy empezando a tener pensamientos negativos sobre mi físico después de años. O sea, yo siempre, no quiero sonar súper vanidosa y egocéntrica, pero es lo que es. Yo soy así, yo pienso que yo soy, ¿saben? Mi estándar soy yo, ¿entienden? Yo no quiero tener el cuerpo de otra persona ni nada, no lo quiero cambiar. Yo soy mi estándar de belleza, ¿entienden? Entonces para mí la belleza soy yo. Suena súper vanidoso, pero en realidad es un pensamiento que te ayuda mucho porque si vos te crees así, te sentís así, que tu estándar y lo que es una chica linda para vos, sos vos misma, es muy, te sube mucho el autoestima, es muy empoderante. Y de repente estoy teniendo problemitas otra vez. Cuando yo tenía 16, esa fue tipo mi época de intentar ser modelo. Y yo entonces mandaba mis Polaroids a distintas agencias. Y una vez le mandé a una agencia, que es tipo la agencia más top de Argentina, tipo la más poderosa, digamos, internacionalmente, y les interesé. Pero en este momento siento que no fue la mejor decisión, pero a su vez yo pienso que en ese momento para mí era lo correcto. Cuando tenía 16 yo tenía mucha dismorfia corporal, me veía más gordita y cuando pasó eso, yo estaba como que saliendo por fin de esa dismorfia, me estaba recuperando, por así decirlo, me estaba empezando a limpiar esos pensamientos negativos. ¿Me entienden? Tipo, estaba empezando a eliminar esa dismorfia, me estaba empezando a ver más linda, menos gordita, etc. Entonces, ¿qué pasa? Yo les envío mis medidas. Me dijo que yo tendría que bajar un poquito más de peso. Mis medidas eran para sus estándares, digamos, para sus modelos. Y si sus modelos son súper, súper flaquitas. No tan buenos, son flacas y punto. Pero son modelos de pasarela, boludo. Modelan para de alta costura. Yo me sentí re mal. Me sentí re mal, lloré cuando terminó la llamada porque era como que, güey. Y fue una decisión súper difícil para mí porque una agencia por fin se había interesado en mí y encima era la agencia más top. Ay, no les miento, ¿saben? Tipo, siento que suena falsa esta historia. Era la agencia como con más poder y se interesó en mí, pero yo justo no quería. Ay, no sé. Sé que hice bien en ese momento, pero no puedo evitar pensar cómo hubiese sido diferente la historia si yo bajaba ese poquito de peso, ¿saben? En ese momento de mi vida no estaba dispuesta a bajar más de peso. Tipo, es como que por fin me estaba empezando a ver bien a mí misma y no quería. No quería ser más flaca, ¿entienden? Bueno, los años pasaron y nos remontamos al día de hoy, donde espontáneamente quiero ser modelo otra vez. Yo estoy en contra de este tipo de pensamiento, pero no puedo evitar compararme con otras historias, otras modelos. Tengo como un complejo en este momento porque, no sé, tengo 19 ya y la mayoría de las modelos empiezan antes de los 18, entonces siento como que ya estoy vieja para empezar a modelar. No sé si es algo a lo que me quiero dedicar de lleno, ¿saben? Si vos querés ganar con el modelaje, querés ser modelo, tenés que dedicarte a eso. Tenés que tocar muchas puertas, te van a decir que no muchas veces. Tenés que tener alimentaciones estrictas, actividad física estrictas, no te puedes hacer cambios de looks. Eso sinceramente es lo de menos. Pero yo no sé si, tipo, yo sí quiero modelar, pero no sé si quiero realmente todo el trabajo que hay detrás, ¿me entienden? O sea, no sé todavía si mis ganas, mi querer de modelar, tipo mi deseo de modelar, no sé si es tan fuerte como para que yo me dedique de lleno a eso, ¿saben?
Yo creo que no la única, pero la forma más, entre comillas, fácil de ser modelo para mí en este momento sería que yo me dedique a las redes sociales, ¿ok? Ya me dedico a las redes sociales, pero que me dedique de una forma en la que entre en el perfil de modelo. Porque yo, creando contenido de marketing, no entro en el perfil de modelo. O sea, no muestro mi cuerpo, no menciono mi altura por ahí, o no, capaz si yo fuera más de moda. Capaz si yo fuera más de moda, por ahí sí entraría más en el modelo en el perfil del tipo de modelo que yo quiero ser. Me gustaría mucho modelar vestidos preciosos, tipo vestido de novia, vestido de lo que sea, pero ese tipo de costura que es como más elegante, eso me gustaría más modelar, ¿entienden? Si tengo que elegir de pasarela. También me gustaría ser modelo más comercial, tipo yo, sinceramente, siento que entro más en el perfil de modelo comercial que de modelo de alta costura. Esto va nuevamente muy en contra con lo que con mi pensamiento, pero hay veces en lo que siento que mi cara no es de modelo en este momento, por ejemplo, no sé. Yo sé que soy linda, pero por ahí no me veo tan hegemónica y eso me la baja. Yo sé cómo funciona el cuerpo de una mujer. En determinados momentos del mes, donde hay más o menos hormonas, la cara se te va a ver más hinchada, te vas a ver más fea, vos te vas a sentir más fea. Eso también influye mucho. Entonces, no sé. No sé si esto es un momento de locura nomás o... Pero bueno, yo lo quería compartir. El único momento en toda mi vida cuando tuve problemas así con cómo me veía físicamente fue cuando tenía 16, los 14, 15 más o menos. Era muy acomplejada porque era alta. Y en esos momentos era muy determinante para uno, digamos. Esto es una paja, boludo, pero era muy determinante para las chicas que tu valor, digamos, sea percibido en qué tan linda eras o a cuántos chicos le gustabas, por ejemplo. Bueno, yo no era ni la más buscada ni la más linda, entonces yo, para mí, me sentía fea. Incluso decía, uy, si tan solo fuera 10 centímetros más baja, mi vida sería mejor hoy. No cambió ni por nada mi altura. Incluso me di cuenta que cuando fui creciendo, más y más chicas me decían que querían tener mi altura, que les gustaría ser un poquito más altas. Y ahí yo dije, wow, tipo, esto que tengo es realmente valioso, había sido. Esto va muy en contra de mi pensamiento, pero a veces no me siento bonita. Tipo, digo que mi cara no es lo suficientemente linda. ¿Por qué? Porque me comparo con Giselle Bündchen, Bárbara Palvin, me parece preciosa. Y claro, yo, más lejos de la realidad imposible, me comparo con esas modelos. Y digo, mi cara no es tan linda. Y yo también, siendo objetiva, yo digo, hay momentos en el mes donde las hormonas y que más y menos, donde se te hincha la cara, donde tu pensamiento es distinto, te sentís fea, te sentís pesada, te sentís gorda, no te querés sentir, querés ser una nube. Yo soy una chica inteligente y sé que eso pasa, pero aún así me dejo llevar por los pensamientos intrusivos. No, mi cara no es tan linda, mis ojos no son tan de cazador como los de las modelos. Después hay otros días en los que tipo me miro hacia el espejo y digo, bueno, yo, ojo, me descubren y yo exploto el mundo. Así. Después de otros días que digo, ay, no tengo ojos saltones, no me van a querer, tengo asimetría facial. Y ya empiezo a buscar modelos con asimetría facial, modelos con ojos grandes. Para sentirme un poco mejor, las redes sociales también influyen muchísimo, influyen una banda. Uno cuando tiene este tipo de problemas mentales o bueno, dismorfia o TCAs, pero no es como que de un día para otro tenés dismorfia corporal, es algo progresivo y cuando menos te das cuenta ya estás en el pozo, ¿entendés? Ya estás en el hueco y es más difícil de salir, pero es progresivo y a veces vos te das cuenta al principio y otras veces no. Yo me doy cuenta que estoy empezando a tener esos pensamientos intrusivos porque nunca pienso así. O sea, yo, como dije creo al principio del video, yo soy mi estándar de belleza, soy mi propio estándar. Yo me considero muy hermosa. Tómenlo como ego o vanidad si quieren, pero es un pensamiento que te ayuda, boludo. Es un pensamiento que si vos lo tenés la autoestima alta, tenés más confianza. Si vos te sentís lindo, te ves lindo, sos otra persona. Pero
de repente me agarró estas últimas semanas que quiero ser modelo otra vez. Y encima, más lejos de la realidad imposible, yo me comparo con modelos que están allá arriba, que empezaron en los años 2000 cuando todo era diferente, que tienen años de experiencia, que en esos momentos eran distintas las cosas. En esos momentos las personas salían y buscaban modelos en la calle, en donde sea. Es mucha casualidad, me refiero. Hoy en día no tanto casualidad, sino que a través de las redes sociales, si vos tenés más o menos una buena estrategia y sabes cómo hablarle al público, sabes a quién dirigirte, sabes qué mostrar, se te puede facilitar ser modelo. Y entonces yo de repente siento que por ahí... Ay Dios, ¿desde cuándo me pasa esto? Si yo soy la chica más linda del mundo. De repente siento que tengo muslos muy grandes, o que soy muy caderona, o que tengo mucha carne en la panza, por ejemplo. De repente para ser modelo siento que debería ser un poco más flaca, pero otra vez siendo racional e inteligente digo, Nata, ¿sabes la cantidad de modelos que hay con tu tipo de cuerpo para tirar para arriba? Hay comerciales, alta costura también, ahora cada vez incluyen más plus size. Bárbara Palvin era plus size. Bueno, yo tengo más o menos el cuerpo de Bárbara Palvin, pero no soy Bárbara Palvin. Siendo racional otra vez, pienso, este es el cuerpo que yo siempre quise. Toda mi vida dije que tengo la cantidad justa de pierna, tengo la cantidad justa de bunda, y de repente me veo por ahí muy carnosa, muy... Y digo, Nata, ¿desde cuándo pensamos así? Y después está el factor edad. A mí me dijeron varias veces que estoy en la edad perfecta, pero yo ya me siento muy vieja para empezar en el mundo del modelaje, sinceramente. Después digo, tengo todo el tiempo del mundo, y después digo, no, ya soy vieja, y es más fácil internarse, no puedo convivir más con esta bipolaridad. Mentira, che, es mentira. Y también saben, creo que esto es muy clave y esto es mucho más profundo y lo voy a compartir con todo el internet. También no es tanto que me encantaría modelar, sino que siento que sería buena haciéndolo. Toda mi vida me dijeron muchas personas, ¿vos sos modelo? Vos deberías modelar. Serías una buena modelo. Porque yo era alta, porque era por el simple hecho de ser alta. Entonces yo de repente pienso, capaz es algo en lo que sería buena. Entonces también por eso de repente quiero hacerlo otra vez. Excepto ese tiempo que sí quería ser modelo. Después cuando ya no quise, digamos, dedicarme a eso, siempre supe que era una posibilidad abierta. Y que si un día se me daba, lo más probable era que tome la oportunidad. Pero ahora, nuevamente, de repente es como que lo quiero buscar. Y creo que están influyendo en este momento algunos factores sociales de alguna que otra chica que sigo por ahí o que conozco en persona y es modelo. Y no puedo evitar compararme nuevamente, ¿saben? Y veo que ella es una chica de acá de mi ciudad, por ejemplo. Y digo, wow, ¿por qué yo no podría? Igual ella tiene otra cara, otro pelo, otro todo, otro cuerpo, otro todo. O sea, nuevamente, incomparable. Me comparo con lo incomparable. Y también un poco las redes sociales y ese tipo también es un factor que influye mucho. Entonces como que ahora como que parece que lo quiero volver a buscar, pero no sé. Es como que me gustaría que pase sin querer. Como Anabel Sánchez. Bueno, Anabel Sánchez sí quería ser modelo. Yo la amo a ella. Es preciosa, la amo. Quiero ser su amiga. Quiero merendar con ella, boludo. La amo. Ella sí quería ser modelo. Y de repente un día sin querer se hizo muy viral y le empezaron a contactar muchas marcas, muchas personas. Se le abrieron muchísimas puertas, ¿entienden? Entonces yo no quiero sonar como, no sé, una pajera, por ejemplo, que no quiere trabajar. Que quiere algo, pero no quiere trabajar por ese algo. Pero yo no quiero tener que estar haciendo contenido tras contenido tras contenido para que me vean, tipo diciendo, mírenme, soy modelo. No quiero hacer ese contenido. Entonces como que me gustaría que pase sin querer también, porque no es realmente algo a lo que le quiero dedicar todo mi tiempo, ¿me entienden? Porque no sé si es algo que yo quiero por el resto de mi vida o por muchos años adelante. Tipo, yo ya más o menos tengo planeado, veo cómo más o menos va a ser mi futuro y me estoy dirigiendo para ese lado. Entonces que de repente ser modelo es como que siento que compartí muchos datos muy desordenados y ahora no se va a entender nada probablemente y ya no tengo más nada que decir, entonces ya quiero terminar el video. Y tipo, ¿y qué hago? ¿Entiendes? O sea, dije un montón de cosas y de repente ya no tengo más nada que decir y es como que, ¿y ahora? ¿Termino el video nomás o qué hago? Tipo, ¿cuál es la conclusión?
hubo como 3 conclusiones. Ah, y bueno, ¿debería ser modelo? ¿Aún puedo ser modelo? ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente me gustaría modelar y posar y que me saquen fotos y caminar con una prenda muy hermosa y que otras personas la vean? ¿Realmente me gustaría hacer eso? ¿O es que pienso que capaz soy buena? Capaz es algo en lo que podría ser buena. Digo, muchas personas me dicen, ¿nunca consideraste ser modelo? Y capaz lo hago bien, ¿me entienden? Tipo, capaz no es mi pasión, pero es algo que me sale bien. Bueno, una opinión más para YouTube.